Este webinar sobre estrategias para mantener estudiantes motivados en este entorno virtual. El día de hoy, este webinar es traído por Knowledge Group. Nosotros somos parte del equipo de Knowledge Group. A los controles y a todo lo que tiene que ver con el chat y las preguntas y todo lo relacionado a la parte tecnológica se encuentra nuestro facilitador Jonathan Ramírez. Mucho gusto. Y mi nombre es María José Barazarte, líder del equipo de pensamiento crítico de Panamá. Nosotros trabajamos con un programa que se llama MindLab, es un programa de pensamiento crítico y que se trabajan destrezas a través de juegos. Destrezas cognitivas, destrezas sociales, emocionales y éticas. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer el día de hoy? Nosotros el día de hoy, nuestro objetivo es ofrecerles a ustedes estrategias pedagógicas para mantener la motivación de los estudiantes en el entorno virtual. Esto es un reto, un enorme reto hoy en día porque pues toda esta situación es nueva para todos nosotros, el tener que utilizar unas plataformas que son nuevas para muchos, conlleva un desafío, pero además el desafío de llegar a los estudiantes y en espacios tan cortos, ¿no? Eso es un enorme desafío, pero es algo que nosotros podemos ir logrando, podemos lograr muchísimo porque lo importante es que la educación no pare, ¿no? Así es. Entonces, María José, discúlpame, sí. discúlpame que te interrumpa, que se me olvidó. No te preocupes, todas las veces que necesites. Ahora que está, antes de que sigamos un poquito más adelante, para los que se conectaron justo ahorita, les queremos explicar más o menos la mecánica de su participación y de sus intervenciones. El chat, la parte que dice chatear, la vamos a utilizar solamente entonces para poner su nombre, su correo electrónico y su escuela. Saludos, profesora Adri, qué gusto tenerle aquí del SEC, Adriana Goff. Y también entonces las preguntas y respuestas entonces reservadas exclusivamente para ese propósito, para que no se nos llene tanto el chat, ¿no? Entonces comentarios, preguntas y respuestas en la que dice preguntas y respuestas y su registro entonces en el chat. Así que bueno, estaremos con ustedes hoy, veremos cómo es un poquito diferente, verán que no pueden verse ustedes mismos, no se pueden ver las cámaras, ni siquiera tienen la opción de un micrófono activado, pero es por el formato del webinar. Así que cualquier consulta o duda, allí estaremos. Gracias, María José. Así es, muchas gracias, Jonathan. Como ya saben, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta en las preguntas, en la parte de preguntas, y si tienen algún comentario también puede ser en el chat. Bien, entonces, antes de comenzar esta sesión de estrategias para motivar, vamos a tocar brevemente aspectos importantes de psicología sobre lo que es la motivación. Hay que tener claro lo que es la motivación para poder entender qué es realmente lo que nosotros queremos en los estudiantes, ¿cierto? No vamos a hacer una charla súper teórica sobre lo que es la motivación, pero bueno, estos aspectos son importantes a considerar. Entonces, ¿qué es la motivación? La motivación tiene tres aspectos importantes: activa, dirige y mantiene un comportamiento. Eso es lo que nosotros queremos en nuestros estudiantes. ¿Qué queremos nosotros? Que ellos se mantengan activos, o sea, que inicien una acción, la dirijan con propósito y además la mantengan, la sostengan en el tiempo, ¿no? Y no solamente el aprender sea un proceso que se da diariamente y que sea aparte de sus vidas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a plantearnos problemas de que entendemos que los estudiantes quizás no están tan motivados, que no los tenemos enganchados en nuestras clases, nos damos cuenta de que hay unas preguntas, o la mayoría de los psicólogos se preguntan estas que están acá, que es las que nos ayudan a identificar cuáles son las áreas de dificultad en la motivación. Una de las preguntas es: ¿qué decisiones toma la gente en relación con su comportamiento? ¿Por qué? Perdonen, es que tengo todas las cámaras acá. ¿Por qué algunos estudiantes se concentran en su tarea mientras otros no? ¿Qué es lo que hace que unos sí lo hagan y otros no? Esa es una pregunta importante que nosotros nos planteamos. Otra pregunta importante que nos planteamos es: ¿cuánto tiempo se necesita para empezar? ¿Por qué algunos inician su tarea de inmediato mientras otros la posponen? Es decir, ¿qué hace que nosotros empecemos? Es como cuando alguien dice: quiero hacer dieta, quiero bajar de peso, pero
siempre lo postergo. Bueno, eso es parte de precisamente cuándo dar inicio. Es importante el momento del inicio, ¿no? Otra pregunta importante con respecto al área de motivación es ¿cuál es la intensidad o el nivel de participación en la actividad? Es decir, ¿con qué propósito yo lo estoy haciendo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué energía? ¿Qué tanta energía yo le estoy poniendo a esto que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo, no? ¿Cuál es la causa de que un individuo persista o se rinda? Es decir, la persistencia. ¿Cuánto me mantengo yo en esto? Y finalmente, ¿cuáles son mis pensamientos y sentimientos con respecto a lo que estoy haciendo? Entonces, estas son las preguntas que nosotros realmente nos planteamos cuando estamos pensando, pero ya va, ¿por qué no tengo estudiantes motivados? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿O por qué yo misma no me encuentro motivado, ¿no? Y esas áreas de motivación son las siguientes. Para responder a la primera pregunta es porque tenemos muchas opciones. Entonces, dentro de ese marco de opciones hay que saber elegir. ¿Y cuándo sabemos elegir? Cuando sabemos que no queremos una meta. Porque la motivación nos mueve a algo, ¿verdad? Pero nos mueve, nos dirige, como dijimos, nos activa, nos dirige y nos mantiene para lograr un comportamiento, pero para llegar a una meta. Entonces, las múltiples opciones que yo tengo me tienen, si yo soy una persona que tiene una meta clara, voy a saber cuál elegir las correctas para poder lograr mis metas, ¿no? La segunda área de motivación es el inicio, que es sumamente difícil al principio. Decir, voy, lo hago, actúo. La otra área es la intensidad, es decir, con qué tanta energía yo le estoy poniendo a esto que estoy haciendo. La otra área es la persistencia, es decir, me mantengo haciendo esta acción porque para mí es importante, qué es lo que hace que para mí sea importante, ¿no? Y finalmente, los sentimientos y los pensamientos que tengo con respecto a lo que hago. Es decir, empiezo a plantearme por qué es importante lo que voy a hacer. Estas áreas de motivación son importantes tenerlas en cuenta y fíjense que vamos a hacer un ejercicio aquí súper rápido para entender toda esta parte teórica. Es un salón de clase, tenemos 5 niños. Estos niños son Guillermo sin esperanzas, ya van a saber por qué le decimos así, pues se llama así. Guillermo sin esperanzas, Susana la segura, Samuel el satisfecho, Daniela la defensiva y Ángel el ansioso. ¿Qué pasa con estos 5 niños? Les voy a explicar brevemente qué pasa con cada personalidad. El niño Guillermo es el típico niño en el salón de clase que dice, no lo voy a hacer, no voy a hacer la tarea, no quiero, incluso es hasta desafiante, ¿no? Dice, no lo voy a hacer, pero en el fondo hay un miedo en él, ¿no? En el caso de Susana, Susana nos dice, yo lo voy a hacer y lo hace todo y trata de ser perfecta. Es la típica niña que siempre hace las cosas que la maestra le pide y ya se ha acostumbrado a que cuando hace las cosas bien, gana cosas. Y lo que la mantiene a ella motivada es ese tipo de recompensas. Es decir, ella no se va a conformar con ganarse un 4, ella quiere el 5. Entonces, ella siempre va a estar queriendo hacer todo lo que le piden, pero va a hacer exactamente lo que le piden, ni más ni menos, ¿ok? Y Samuel el satisfecho es el niño que disfruta el proceso del aprendizaje. Le encanta estudiar, este niño le gusta hacer investigaciones sobre química, quiere saber sobre el espacio, quiere aprender sobre cualquier cantidad de cosas, porque le interesa, es su curiosidad innata lo que realmente lo mueve a él a aprender. Pero ese niño no está tan interesado en si gana el 5 o gana menos. Entonces, tampoco quiere salir con una mala nota, pero no está tan interesado en el número, ¿no? Tenemos la otra niña que es Daniela la defensiva. Es una niña que, ¿qué es lo que hace? Ella también rechaza cualquier demanda del profesor, del maestro, pero esta niña en específico, además, sabotea la clase, es decir, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que los demás lo hagan. Entonces, no solamente ella se perjudica a sí misma, sino que también perjudica a los demás niños, ¿no? Y por último se encuentra el niño Ángel, el ansioso. Y este niño no es que siempre esté llorando, es un niño que regularmente sale bien, hace las cosas bien, pero tiene temor al examen, tiene temor a hablar en la clase, tiene temor a equivocarse. Entonces, fíjense, todos estos 5 niños, incluso Samuel, todos tienen problemas en alguna área de la motivación, unos más que en otra. En el caso de Guillermo, de las que habíamos hablado, que son 5,
él tiene problemas para iniciar, para escoger, porque no escoge las buenas opciones, que era la número 1, no inicia las acciones, entonces no va a poder motivarse, no va a poder hacer las cosas como debe hacerlas porque no da inicio, no escoge correctamente y no da inicio a sus acciones. En el caso de Susana sí inicia, Susana sí escoge muy bien sus opciones, pero tiene un problema, quizás también persiste en esto, es decir, ella siempre quiere hacerlo bien, pero tiene un problema con respecto a los pensamientos y a los sentimientos que tiene con respecto a lo que está haciendo. Entonces lo hace solamente para obtener otra cosa. Sí está motivada, pero su motivación tiene un límite. En el caso de Samuel, él puede ser el niño que esté más motivado de todos, pero todo va a depender del que tome la opción correcta, es decir, que elija bien. O sea, que la primera opción de él, esa es la más difícil. Si él no escoge realmente sentirse motivado con respecto a alguna acción, no se va a sentir motivado y no va a hacerlo. No va a perdurar, no va a tomar buenas opciones, no va a iniciar una acción, no va a tener pensamientos y sentimientos positivos con respecto a lo que hace. Entonces, eso en él es elemental, el principio, ¿no? Cómo comenzar, cómo tomar la opción adecuada. En el caso de Daniela, las 5 opciones, en el caso de ella, son negativas, porque ella en el fondo lo que tiene es temor a que piensen que ella es tonta, que ella no sabe, y por eso entonces sabotea a los demás. Entonces ella no inicia, ella no persiste, ella no toma buenas opciones, ella no tiene pensamientos y sentimientos positivos con respecto a lo que hace. Entonces en el caso de ella hay que buscar qué hacer, ¿verdad? Para lograr que se motive. En el caso de Ángel, el ansioso, su problema es que quizás sus padres lo presionan para que sea muy buen estudiante y a lo mejor él tiene mucho temor al fracaso. Entonces, ese temor al fracaso evita que él logre lo que puede lograr, porque él tiene potencial para hacerlo, pero por ese temor que tiene, él mismo se sabotea y entonces en ocasiones puede pasar que no inicie una actividad o que no persista en esa actividad. Entonces, aquí elementalmente, aquí no quiero meter demasiado la parte teórica, pero quiero que entiendan que los niños son distintos y tenemos diversidad de cosas en el aula de clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? El día de hoy, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en 2 tipos de motivación, ¿no? Que existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Ahora, ¿qué hacemos con la motivación intrínseca? ¿Cuál es esa motivación intrínseca? Es la que surge, como este niño Samuel, de los intereses propios, personales, de los propios desafíos, de las capacidades que tiene. Piensen a un niño que quizás practica la natación y que empezó a hacer natación porque le pidió a sus padres que quería hacer natación. Ese niño va a tratar en lo posible de mantenerse en sus capacidades, lograr cosas, lograr metas, porque está motivado, porque es un interés personal, no porque alguien le está pidiendo que lo haga, sino porque es natural en él el querer hacerlo. Entonces, la diferencia entre estos tipos de motivación está en dónde se origina la causa que me mueve a mí a hacer las cosas. En el caso de la intrínseca es muy adentro, ¿no? Es algo que yo personalmente quiero hacer. En cambio, en la motivación extrínseca, nos estamos enfocando en cosas externas, es decir, yo hago lo que voy a hacer porque voy a obtener una recompensa, porque si no lo hago, voy a obtener un castigo. Y aquí nos hemos basado, la educación tradicional se ha basado principalmente en buscar la motivación extrínseca. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué vamos a hacer? O sea, si los niños no hacen algo, de alguna manera hay que hacerles notar que no lo hicieron, es decir, perdieron un punto en algo, o te quedaste sin recreo, o cualquier medida que nosotros tenemos que tomar cuando hay un comportamiento que no es el adecuado. Y en cambio, ¿qué hacemos? Recompensamos a los que sí lo hacen o que lo hacen como nosotros lo pedimos. Sin embargo, no podemos pretender nada más que nos quedemos allí, porque ¿qué pasa con esa motivación extrínseca? Tiene un límite. Entonces, como les decía al principio, ¿qué pasa con los pensamientos y con los sentimientos con respecto a la actividad que yo estoy haciendo? No son genuinos. Entonces, tampoco nos podemos quedar pensando que todos nuestros niños de clase van a ser como Samuel y que van a estar sumamente motivados intrínsecamente con respecto a lo que están aprendiendo. Yo estoy segura que todos los que estamos acá
no vieron intrínsecamente, no se sintieron intrínsecamente motivados con respecto a los verbos irregulares o con respecto a la historia universal o qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos encontrar esa motivación intrínseca en estos aspectos? Bueno, porque son cosas que a lo mejor no nos llaman la atención inmediatamente, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio entre ambas. La verdad, desde nosotros lo que tenemos que buscar es que logremos en el estudiante cierta motivación intrínseca con respecto a lo que es el aprendizaje. Es decir, que ellos sientan pasión por aprender. Creo que todos los niños quieren aprender. Cuando están muy pequeños, ustedes le preguntan a los niños dicen que quieren aprender. ¿Por qué quieren aprender? Porque sienten que las personas grandes ya saben cosas y ellos también quieren saber. Pero cuando llega una etapa ya de la adolescencia, nos damos cuenta que el estudiante no quiere, no le interesa. ¿Pero por qué? Porque está desafiando a los demás. Entonces, hay que tratar de recordarles por qué es importante el aprendizaje. Y aún así, y no dejar de lado la parte extrínseca, las recompensas y castigos, porque eso también van ayudando a que la parte intrínseca se fusionen las dos y funcionen mejor. Ahora, ¿qué metas tenemos nosotros para lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros con nuestros estudiantes? ¿Por qué queremos un curso sobre motivación? Yo estoy segura que estas 3 metas que yo tengo aquí les van a parecer, les van a sonar familiares. ¿Qué queremos nosotros? Que los niños participen de manera productiva en clase, que captar la atención de ellos y crear un estado de motivación para aprender. Una segunda meta que tenemos es desarrollar intereses individuales duraderos, de manera que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de toda su vida. No solamente que aprendan para la clase de matemáticas de hoy, es para que aprendan toda su vida. Y además, finalmente, queremos que sean reflexivos, es decir, que piensen con profundidad antes de actuar, ¿no? Y esto es importantísimo, creo que esto es fundamentalmente lo que a fin de cuentas nosotros queremos. Queremos que ellos sean reflexivos y que piensen y que se planteen por qué es importante algo. Ahora bien, ustedes dirán, todo esto es muy teórico. Sí, hasta ahora hemos hablado de cosas sumamente teóricas y quería que estuvieran en un ambiente en el que entendiéramos qué es la motivación y por qué es importante que nosotros tomemos hoy en cuenta la motivación en un entorno virtual. Porque el desafío es ahora cómo yo hago para mantener a mis estudiantes motivados si ni siquiera puedo estar con ellos, ¿no? El estar con ellos en el sentido más físico, ¿no? Y esta realidad que tenemos ahora nos plantea muchos desafíos. Entonces, yo les propongo acá 10 estrategias para mantener esa motivación en los estudiantes. Pero antes de hablar de esas 10 estrategias, me gustaría saber, porque ustedes saben que yo aquí estoy habla, y no sé si a lo mejor alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, antes de yo meterme en materia de las 10 estrategias que les voy a hablar, quiero ver si hay alguien que tiene alguna duda o algún comentario con respecto a lo que hemos hablado hasta acá. Muy Jonathan. Bien. Pueden escribir sus dudas, sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Por el momento la única duda que teníamos era la que dije del Meduca, de nuestras certificaciones, pero por el momento no veo otra pregunta. Así que si alguien quiere en este momento escribir su pregunta, sí, estamos recibiendo una. Puede repasar las metas, es una solicitud. Muy bien, claro, por supuesto. En la participación que queremos captar y que participen en clase, queremos además que ellos desarrollen interés personal por lograr cosas en la vida y además queremos que sean reflexivos. Esas son las 3 metas que principalmente nos mueven a nosotros como docentes para poder lograr o querer lograr cosas en el aula de clase. Muy bien. Importante, bien. Recuerden también que todos nuestros webinars en este caso van a ser subidos a nuestro canal de YouTube oficial Knowledge Group-Educación. Aquí tenemos otra pregunta, María José. Okay. O más bien, sí, ¿las estrategias propuestas son para estudiantes en primaria o pueden aplicarse a otros? Bueno, estas estrategias, precisamente las que voy a hablar ahorita, funcionan para niños de preescolar, para niños de primaria, para niños de bachillerato, para la universidad y para nosotros mismos también. Entonces, son estrategias generales, pero aquí vamos a hacer, yo voy a medida que las voy diciendo,
voy a poner ejemplos específicos con respecto a cada área, ¿ok? Si alguien quiere dentro de esas estrategias hacerme algún comentario o preguntarme algo con respecto a algún grupo o algo, me avisas, Jonathan. Perfecto, muy bien. Bien, comencemos entonces. La primera estrategia es conócelos. Es decir, acércate a tus estudiantes, aprende sobre ellos, conócelos a ellos. Cuando estamos en este entorno virtual, ustedes dirán, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Los primeros 5 minutos de la clase, cuando nosotros abrimos la sesión con el Zoom o con el Meet o la plataforma que nosotros estemos utilizando, ese momento en el que todavía estamos esperando que todos se conecten, que hay niños que están conectados desde 15 minutos antes, ese es el momento en el que yo puedo hacer rapport con ellos, es decir, yo empiezo a conversar con ellos. Es un momento para preguntarles cómo están. Escúcheme algo, los niños me lo han dicho, cuando yo les pregunto a ellos, ¿cómo se sienten ustedes ahorita con esta situación? Muchos niños me dicen, teacher, nadie me había preguntado esto. O sea, aparte de sus papás, nadie les ha preguntado eso. Y es importante escucharlos a ellos. Ellos quieren decirnos qué sienten ahorita. Ellos quieren decirnos realmente, miren, yo ahorita hoy me dijeron, me siento estresado, un niño de 6º grado, me siento ansioso con respecto a lo que está pasando. Pero me gusta que tenga este espacio, tener espacio para ver a mis compañeros y para ver a otras personas. Entonces, este espacio lo creamos nosotros. Yo les digo, nosotros en nuestra estructura de clase tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? En nuestras planificaciones de clase. Entonces, en esos 5 minutos en los que yo voy a empezar a hacer este calentamiento de lo que viene en mi clase, tómense 5 minutitos, quizás hasta menos, para preguntarles cómo están, para preguntarles cuáles son sus intereses. Traten de saber sobre esos intereses, porque al incorporar esos intereses que ellos tienen en la clase, los vamos a tener enganchados. Entonces, esto parece una cosa como que ya lo sabíamos, pero sí, hay que recordarlo. Tomarse el tiempo. Mi sugerencia al inicio de la clase, déjenle los micrófonos abiertos, que conversen entre ellos, porque sí permiten que ellos también tengan esas interacciones con sus pares, pero también para conversar con ustedes. Segunda estrategia, apasionate por tu asignatura. Recordemos por qué nosotros estudiamos lo que estudiamos y por qué nos gusta lo que estamos dando. Tenemos que tener pasión. Si nosotros no nos sentimos apasionados por lo que nosotros estamos enseñando, imposible que nuestros estudiantes lo vayan a sentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar en el fondo de nosotros por qué me gusta lo que yo estoy haciendo, por qué yo hablo sobre historia con pasión. Miren que hace poco estuvimos conversando el equipo de académico de Knowledge Group y nos preguntábamos nosotros mismos, ¿qué maestro te influyó de alguna forma positiva? Y todos pensábamos, todos decíamos, ese maestro que me hablaba con pasión de su materia, el maestro de historia que hacía voces, el maestro de matemáticas que se ponía, se disfrazaba y hacía locuras para que nosotros entendiéramos una clase, que nos poníamos a hacer cuentos, que hacíamos dramatizaciones. Esos son los maestros que los estudiantes recuerdan. Miren que no es lo que un maestro le dice a su estudiante, se va con ellos. Nuestra palabra es muy poderosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordarles a ellos por qué es importante nuestra materia. Si nosotros lo creemos, ellos lo van a creer. La tercera estrategia es individualizar la enseñanza. Uy, esto suena dificilísimo. Yo sé que esto es una cosa que hasta puede parecer utopía, pero hay que tratar en lo posible de recordar que somos individuos y que aunque tengo una clase de 30 o de más niños, hay niños que tienen ciertas necesidades, hay niños que tienen ciertos problemas en casa y que si vemos que hay un niño que no está motivado, que no está dando lo que tiene que dar en una clase, en un salón de clase, es porque probablemente en el fondo hay un problema. Quizás hay un problema en casa, quizás hay un problema de autoestima. Entonces, hay que recordar que son individuos y hay que pensar en ellos. Hay que pensar que no todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas, que necesitan moverse. Entonces, recordar que no todos aprendemos igual. Entonces, como no todos aprendemos igual, hay que buscar la manera de que lo que yo estoy haciendo no solamente lo manifieste de una sola forma,
Entonces yo voy a hablar el día de hoy sobre lo que son los problemas. Entonces no voy a escribir nada más qué es un problema en el PPT con muchas imágenes y con muchas cosas. A lo mejor yo voy a necesitar también poner un video con audio sobre lo que es un problema. A lo mejor yo necesito también enseñarles a ellos algún gesto o algún movimiento que implique lo que es un problema. Este es problema. Entonces, ¿qué hago allí? Estoy incorporando varias formas de aprender algo. Y esto me toma más tiempo. Sí, toma tiempo dentro de un aula de clase, pero ciertamente hoy en día, con nuestra forma de dar las clases así, de forma virtual, nosotros no podemos pretender dar el contenido de 3 meses en 30 minutos. Entonces, nosotros tenemos que hacer dosificaciones mucho más concretas, es decir, tenemos que realmente priorizar qué es lo que realmente queremos enseñar y en esos 30 minutos de clase que yo tengo, aprovecharlo al máximo. Y aprovecharlo quiere decir que yo quiero que el estudiante se vaya con lo que aprendió, con algo que aprendió, algo valioso. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Tratar de ser concisa y tratar de utilizar eso que yo voy a hacer de distintas formas. Otra estrategia la cuarta estrategia es trata con respeto y confianza. Nosotros todos los maestros tratamos con respeto, yo sé que sí, pero a veces hay que recordarlo, a veces pensamos que nuestros estudiantes no pueden lograrlo, a veces no les damos la confianza a ellos mismos de que crean de que lo pueden hacer. Entonces, el participar en clase, en los momentos de clase, el permitirles a ellos que sean quizás ellos los que expliquen algo, en el que uno de ellos sea quizás el monitor el día de hoy. Yo quiero que tú, fulanito, seas tú el monitor de mi clase, es decir, el que me va a ayudar a manejar el chat y el que me va a ayudar a manejar el que no compartan la pantalla o que no la rayen. Entonces el día siguiente, la semana siguiente o el día siguiente le pido a otro niño que sea el que comparte. Y ahí le estoy dando responsabilidad, estoy generando confianza porque ellos saben que yo estoy confiando en que ese monitor me va a ayudar a hacerlo. Y además los estoy respetando y estoy respetando sus espacios. Entonces, esto es importante que no lo olvidemos. Hay formas de hacerlo siempre y cuando nosotros pensemos en ello, ¿no? Otra estrategia es el implicar. Cuando nos referimos a implicar es todo lo que tiene que ver con el constructivismo, con pensar que el estudiante es el propio responsable de su aprendizaje. No hagamos las clases tan monótonas pensando que el niño nada más va a aprender lo que yo les estoy enseñando. No, hagan preguntas. Pregúntenle al estudiante qué quiere aprender. Pregúntenle al estudiante qué quiere saber, qué cosas le importan hoy en día, qué problemas ven, qué les gustaría resolver. Allí, al preguntarles a ellos, al traer de ellos esa información, nosotros podemos hacer clases mucho más interesantes. Quizás ustedes pensarán que toma mucho trabajo, pero la verdad es que no. Siempre uno puede incorporar esas preguntas en nuestra clase. Eso sí, traten de ser flexibles cuando hagan su planificación. Como les dije, hacer una introducción, preguntarles cosas a ellos en ese momento en el que estamos conversando, preguntar qué les gusta, qué cosa les apasiona y eso incorporarlo en la clase. Mantener altas expectativas. Fíjense en la imagen. Esta imagen la conseguí en internet y este maestro está enseñando matemáticas, geometría, creo, el plano cartesiano. Y bueno, ¿qué está observando él cuando ve a la niña? Él la está observando como una astronauta. Es decir, él está viendo a futuro lo que ella puede llegar a ser. Nuestras expectativas son sumamente importantes. En todos los webinars en los que hemos trabajado, en los que he trabajado personalmente yo, este ha sido un tema que lo he traído a colación varias veces, porque lo que nosotros pensamos que podemos lograr, quizás lo vamos a lograr. Quizás, porque no voy a decir que no vamos a ser tan utópicos y pensar que siempre lo vamos a lograr. Pero si nuestra mente y nuestra energía están positivas hacia lograr algo, nos vamos a acercar mucho a esa meta. Pero ¿qué pasa si yo pienso que no lo puedo lograr? ¿Y qué pasa si mi maestro piensa que yo no lo voy a lograr? O si mis papás piensan que yo no lo puedo lograr. Pues definitivamente es como nadar en contra de la corriente. Está muy difícil que alguien se vaya a sentir motivado cuando les dicen que no lo van a hacer, que no lo van a lograr, que no tienes confianza de que sí va a llegar a eso. Este es un momento en el que nosotros tenemos que decirle a nuestros estudiantes que sí pueden aprender, que sí tenemos el espacio para lograr cosas. Hay cosas importantes que se logran y no tiene que ver con el contenido.
tienen que ver con otros conocimientos. Yo creo que este es el momento y el espacio que el universo nos dio para plantearnos temas importantes y quizás para cambiar la educación de otra manera. Es decir, hoy, ¿qué es lo más importante para los estudiantes? ¿Qué es lo que realmente nosotros deberíamos pensar que ellos deben aprender? Fíjense, la resiliencia es importante. Es importante el aprender a resolver problemas. Es importante el aprender a tomar buenas decisiones. Todo lo que nosotros hemos visto que ha ocurrido con todo este problema del coronavirus nos han llevado a plantearnos a nosotros mismos qué decisiones estoy tomando yo hoy, o el gobierno. ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Son las correctas? ¿No son las correctas? Y no es por juzgar, es por pensar qué cosas nosotros debemos hacer para poder lograr eso. Y eso no nos lo enseñaron quizás en un aula de clase. Entonces, este es el momento en el que nosotros tenemos que empezar a plantear estas preguntas en el aula de clase y decirles a ellos, ya va, ¿qué piensas tú con respecto a esto? ¿Por qué tú crees que sí podemos lograrlo? ¿Qué cosas podemos lograr hoy en el aula de clase? Incorporar problemas de la vida real funcionan. Esa es otra de la siguiente, que es aplicar aprendizajes, que es precisamente esto. No quedarnos solamente con que la clase que yo tengo que dar, la fotosíntesis es 2 puntos y bla, bla, bla. No. ¿Por qué tú tienes que aprender, por ejemplo, sobre la fotosíntesis? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto que yo estoy aprendiendo me sirve a mí para la vida? Este es el momento en el que nosotros tenemos que abrir ese espacio para empezar a plantear esto. Es el momento de hacer vinculaciones entre lo que está afuera y el momento de la clase. No puede ser que lo que damos en la clase se guardó en el libro y se metió en el bolso y se olvidó. Ustedes saben que recientemente se estaba haciendo un estudio sobre, bueno, no sé si saben, muchas universidades están planteándose ahorita qué es lo importante en la educación, ¿no? Y hay una fundación de Perú, Educa Perú, en conjunto con Harvard, hicieron un estudio sobre todo lo que está pasando ahorita con el coronavirus en respecto a la educación. Y ellos decían en ese informe que suele ocurrir que cuando los niños se van de vacaciones, o sea, el mes de vacaciones en que los niños se van para vacacionar, en ese mes de vacaciones los niños olvidan prácticamente la mitad del año escolar. Eso es gravísimo. Ustedes se pueden imaginar lo que es que en un mes tú olvides 4 meses de clase, 5 meses de clase, o así sea un mes de clase. Eso es bastante. Entonces, ellos se planteaban, ¿qué pasa si en un mes de vacaciones, los niños olvidan tanto? ¿Qué pasaría con 5 meses de clase, que es lo que más o menos de lo que se ha hablado, que está ocurriendo ahorita con lo del coronavirus? ¿Qué tantas cosas pueden olvidar los niños? Entonces, hoy se habla de que lo importante es no tanto aprender cosas nuevas, sino que no olviden las cosas que ya aprendieron. A mí personalmente me ha pasado que he tenido grupos en donde en un año he logrado con ese niño durante todo el año que siga las indicaciones, que trabaje en equipo, que comparta con sus compañeros. Se va de vacaciones, cuando vuelve parece que vino como una tabula rasa, se le olvidó todo eso y tocó otra vez empezar. Eso es bien fuerte y hoy preocupa mucho más porque es mucho más el tiempo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Vincular aprendizajes, aplicar, que ellos vean que lo que están aprendiendo no es algo para el momento de la clase ya o para pasar un examen, es para la vida. ¿Por qué yo necesito aprender sobre esto? Ustedes mismos plantéense esa pregunta cuando están planificando y pregúntense, ¿por qué esto que yo voy a enseñar el día de hoy es importante? ¿Yo qué quiero que los niños sepan el día de hoy? ¿Por qué yo quiero que ellos sepan sobre este tema en específico? ¿Qué les va a hacer a ellos esto? ¿Qué va a ser para ellos esto? ¿Va a ser algo que va a cambiar sus vidas? ¿Va a hacerlos a ellos más inteligentes? ¿Los va a hacer a ellos más comprensivos? Eso es importante que ustedes mismos se planteen esto. La octava estrategia es, ¿qué es lo más importante hoy? ¿La memoria o la lógica? ¿Qué vale la pena aprender hoy? ¿Qué es lo más elemental? Y parece que es lo mismo que yo estoy hablando anteriormente, porque es que no me estoy desvinculando. Yo necesito que se lleven aprendizajes que pueden transferir a su vida diaria. Aprendí esto
y lo puedo utilizar acá. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos solamente en un nivel de la memoria? Yo no sé si ustedes estaban ayer en la sesión que tuvimos con respecto a el aprender en esta época, ¿no? En este momento del entorno virtual. Y precisamente hablaba mi compañera Melody de la memoria. La memoria, ¿qué pasa con el aprendizaje memorístico? Es importante para ciertas cosas, lo necesitamos, sí, necesitamos aprender a memorizar, pero no podemos quedarnos solamente en un nivel, en la taxonomía de Bloom, no podemos quedarnos en el nivel de la memoria, porque no vamos a desarrollar otros campos, la plasticidad neurológica, y no vamos a lograr aprendizajes significativos. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Recordar que nosotros necesitamos aprender para razonamiento lógico, para aplicar a la vida, para resolver problemas. Entonces, recuerden esto más allá de lo que es la memoria. Como les dije, no es que le vamos a restar importancia a la memoria es importante, pero es un ámbito nada más. Hay mucho más allá de eso, el aplicar, el aprendizaje, el comprender, el analizar, el realmente entender que las cosas son distintas, o que puedo juntar cosas, aprendizajes de, por ejemplo, de biología con matemáticas, de español con historia, y así. Otra estrategia, la novena estrategia, varía los métodos de enseñanza. Es decir, aplica otras cosas. Estamos acostumbrados a hacer las clases quizás un poco monótonas. Yo como maestro hablo y el estudiante recibe, pero hay otras formas de hacer clases. Está el flip classroom, la clase invertida, es decir, que los niños tienen que preparar algo y ellos tienen que dar la clase. Podemos hacer una clase en donde incorporemos muchísimo movimiento, porque vamos a hacer alguna cuestión no necesariamente tiene que ser educación física. Incorporemos la parte visual, videos, música, quizás una conversación para algún tema de idiomas. También tenemos el aprendizaje auditivo, bueno, con una música, con un sonido, quizás con una canción. Entonces tenemos que identificar en esa canción los verbos regulares, qué sé yo. Hay maneras de hacerlo, pero hay que incorporar estos métodos, hay que incorporar distintas formas de dar las clases, ¿okay? Y la última estrategia es crear un clima agradable de clase. Tenemos niños motivados cuando tenemos una clase en la que los estudiantes se encuentran cómodos. Hoy, con estas herramientas tecnológicas, tenemos apertura a muchas más cosas. ¿Qué cosas tenemos? Bueno, podemos utilizar videos, podemos utilizar, como les dije, canciones, películas, una imagen que llame muchísimo la atención. Hay muchos recursos que yo puedo utilizar, que tengo en línea y que están allí a mi alcance. A veces en nuestras propias clases nos quejamos, que decimos, ay, si yo tuviera aquí un smartboard, o si tuviera el uso de alguna computadora o algo para poder mostrarles a ellos un video, porque no los teníamos algunas escuelas no tenían estos recursos, pero ahora que tenemos que dar la clase así, tenemos la posibilidad de utilizar estos recursos tecnológicos que están allí. Quizás podemos buscar alguna plataforma de juegos y mostrarles a través del juego cómo sería cómo aprender, por ejemplo, algo de matemáticas. Y otra cosa, bueno, aquí era con respecto a los juegos, incorporando juegos en la clase, y no solamente los juegos en plataformas, pueden ser juegos de las mismas, juegos que nosotros conocemos, como un juego como el dominó o Simón Dice, cualquier juego que nosotros le decimos a los niños que estamos utilizando, ya a ellos eso los motiva, porque ¿qué quiere decir cuando le decimos a un niño que va a jugar? ¿Qué pasa en su cerebro? Se predispone a eso, se dispone de buena forma a hacerlo. ¿Por qué? Porque está jugando, porque piensa que no es una cosa formal, que tiene que hacer de una forma u otra, porque está jugando. Ok, el siguiente, antes de empezar este siguiente punto, disculpen, es que me estaban hablando. El siguiente punto, antes de empezar esto, necesito ver si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado. Sí, María José, tenemos algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, comentarios, la profesora Biel García nos menciona: he tenido estudiantes que hacen todo y ganan muy buenas notas, pero no muestran motivación externa. ¿Es eso normal? O sea, respecto a lo que hablamos casi al inicio, ¿no?
puede darse, Precisamente, ahí podemos ver que realmente esos estudiantes están, digamos, motivados extrínsecamente, es decir, porque ellos saben que si van a hacer las cosas bien van a ganar un punto, ¿verdad? Van a ganar buenas notas o van a ganar un reconocimiento o la maestra les va a decir qué bueno como lo estás haciendo, pero realmente no hay un interés por el aprender, por lo que están aprendiendo. Y entonces allí es lo que tenemos que buscar intrínsecamente, cómo ganarnos a ese estudiante. O sea, que él sienta que eso que está haciendo realmente es importante. ¿Por qué lo está haciendo? Esas 10 estrategias que les dije, precisamente nos mueven a nosotros a buscar esa parte interna, a motivarlos a ellos intrínsecamente para que ellos sientan que realmente son importantes y lo que aprenden es importante. Así es. También acá nos comenta Isabel Gordón que pues ella hizo esto del primer paso de tratar de abrir el micrófono de todos los niños y le fue excelente. Y acá también nos preguntan que cuál es el tiempo que debe durar ese paso 1, cuando hablábamos de mantenerle el micrófono abierto a los niños para controlar un poco el tiempo, ¿no? Sí, yo pienso que unos 5 minutos es suficiente. Claro, ustedes pueden abrir espacios dentro de su clase, ¿no? No quiere decir que no sean tan rígidos que son 5 minutos, se acabaron los 5 minutos y cerré el micrófono, pero puede que esos 5 minutos a lo mejor sean 6 minutitos o a lo mejor sean 4 minutos, pero después hay una discusión con respecto a lo que estamos viendo o queremos abrir una discusión con respecto a otro tema que estamos en el momento de la clase. Abrimos otra vez el micrófono y los dejamos a ellos que conversen con respecto a ese tema que estamos hablando. Entonces, tampoco hay que ser tan rígidos, ¿no? Pero bueno, yo diría que si me preguntan así, en estructura de clase, en planificación de clase, 5 minutos para conectar con ellos está bien. Sí, perfecto, María José. También nos dicen, pienso que la 3 se utiliza la diferenciación, cuando habla de la 3, estamos en la estrategia número 3, que es la individualización de la enseñanza, ¿no? Y pues dice aquí, para poder llegar al menos a la mayoría de los niños. A veces nos toca realizar actividades aparte porque el compromiso de necesidad especial del niño es muy grande. Así es. Sí, yo ahí no toqué el tema de las necesidades especiales, pero definitivamente nosotros no podemos olvidar que sí tenemos en nuestras aulas de clase algunos niños con esas necesidades y que definitivamente nosotros tenemos que individualizar la enseñanza, pero no debería ser solamente para ese niño. Debería ser para todos, porque todos aprendemos distinto, pero ustedes dicen, pero ¿y cómo hago con 30? Entonces, bueno, hay que ir dedicándole quizás en algunas clases a unos, a otros quizás hay que dedicarles un poco más si tienen una necesidad especial, ¿no? Pero buscar esos espacios para llegarles a cada uno en algún momento, no dentro de un año, ¿no? En nuestros diarios clases, pues. Así es, muy bien. También nos comentan, implicar tiene que ver con esa empatía, conexión del docente con el estudiante, es lo que hemos hablado muy bien. También dice, implicar tiene que ver con esa empatía, bueno, ya la dije, implicar aprendizaje sería que el estudiante se apropia de lo que aprende. Es decir, buscar manera de aplicar el aprendizaje, como mencionó María José al niño, que él vea la forma en que puede aplicar eso que está utilizando, una forma de aplicarlo a la vida, ¿no? Ojo, no es solamente en cuestión pragmática, es decir, no queremos que los niños se vayan con una idea de que el aprendizaje es solamente para utilizar, ¿no? Porque eso sería utilitarista, eso sería también muy básico y terminaría siendo también motivación extrínseca porque entonces yo estoy aprendiendo para utilizarlo para algo, ¿no? O sea, ahí se pierde el sentido del aprender. Pero sí necesitamos que ellos entiendan que el aprendizaje se puede aplicar. Es decir, que eso que están aprendiendo tiene algo más que solamente llevarlo a un cuaderno o grabárselo y repetirlo al momento de la exposición y ya se acabó. No, queremos que ellos se queden con que el día de mañana ellos recuerden por qué era importante la fotosíntesis, por qué era importante hablar sobre la contaminación o por qué era importante hablar sobre X temas, sobre los verbos regulares. O sea, esas son las cosas que nosotros queremos que ellos entiendan que por qué es importante ese aprendizaje. Muy bien. Dice, es muy cierto, María José, cuando mencionaste lo de los estudios de Harvard, dice, si en un mes se olvidan de muchos de los contenidos,
¿qué se espera en 5 meses? Es preocupante, la verdad. Ahí es donde está la mayor preocupación que yo personalmente tengo y me entra angustia. Yo todavía no soy mamá, pero a mí me entra mucha angustia el pensar en si yo fuera madre, que mis hijos no estuvieran en clase. O sea, yo sé que nosotros, como si ya nosotros somos docentes, pues obviamente nosotros vamos a buscar alguna manera de enseñarle a nuestros hijos y que no pierdan no pierdan lo que han aprendido hasta ahora. Pero esa es la mayor angustia, que yo creo que la sociedad no se está dando cuenta de esto. Porque fíjense que los niños tienen unos procesos. Esto no lo estoy inventando yo, esto es psicopedagogía. Los niños tienen unos procesos que deben, a la edad de 2 años, deben tener haber completado estas competencias. A los 3 años esta, a los 4 años esta. Los niños, el tiempo en la niñez es sumamente importante para su plasticidad cerebral, para lograr algunos aprendizajes en sentido de no solamente cognitivo, sino emocional y afectivo. Entonces, el que no tengamos este espacio para fomentar eso, wow, causa angustia, mucha angustia, de verdad. Y yo los felicito a ustedes como docentes, porque si están hoy aquí es porque ustedes están pensando que quieren motivar a sus estudiantes, porque quieren seguir en las clases, porque quieren que se mantengan las clases. No solamente por una cuestión económica, sino también porque sabemos que es importante la educación. La educación no es algo, es tan importante como la salud. Sí, el Ministerio sigue trabajando, el Ministerio de Salud sigue trabajando para mantenernos a nosotros sanos, para tratar de combatir esta crisis que estamos viviendo. Pero también en educación nosotros no podemos descuidarlo. Correcto. Tenemos muchísimas más preguntas, María José, pero vamos a seguir, ¿sí? Exacto. Vamos a seguir, entonces cualquier cosa entonces retomamos al final. Sí, algunas intentaré escribir la respuesta, que es como un repaso de que, se me pasó tal estrategia, algunas intentaré escribírsela. Muy bien, chévere, pues. Seguimos. Entonces, ahora yo les voy a dar estrategias y recursos específicos para motivar en su clase, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ver como modo de juego, cuáles estrategias podemos utilizar o cuáles tips podemos utilizar en el aula de clase que me permiten a mí mantener a los niños enganchados, mantenerlos allí conmigo. Como les dije, la motivación viene a ser toda esta parte que hemos trabajado, estas estrategias que tenemos que ir trabajando, que vienen a ser estrategias del manejo interno, ¿no? De la parte intrínseca, de cómo nosotros, si nosotros queremos a nuestros estudiantes y queremos nuestra materia y queremos implicarlos a ellos, ellos se van a sentir motivados. Pero además tenemos tips que nos ayudan a tener a la clase allí, chispa, pendiente, queriendo saber más, ¿no? La primera es el movimiento. Fíjense, aquí les puse una fotito de unos niños que están haciendo algo. Al principio de esta conferencia, yo estaba conversando con Jonathan, de que el día de hoy, cuando tuve mi clase, tenía una clase con 6º grado, Ajá. Y estaban un poco apáticos, ¿no? Los niños estaban así, como aburridos, y entonces yo les hice a ellos que saltaran, que se pararan y saltaran 3 veces. Incluso yo misma lo hice, y todos lo hicieron. Me sentí me sentí una rockstar con ellos, porque lo estaban haciendo. Ellos necesitaban ese espacio para levantarse, para saltar, para poner los brazos hacia arriba. Y además les hice que cada vez que yo decía la palabra problema, ellos tenían que hacer esto. Entonces, eso los mantenía ellos enganchados, porque les dije que era un reto, un challenge. Entonces, cada vez que yo decía la palabra problema, porque mi clase de hoy tenía que ver con respecto a los problemas, ellos tenían que mover la mano así. Y entonces yo estaba muy pendiente a ver si realmente lo estaban haciendo. Al principio yo se los decía, pero ya después ellos solos lo estaban haciendo y se decían ellos mismos que lo hicieran. Entonces, ¿eso qué hace? Los crea el movimiento. El movimiento es importante. El movimiento ayuda a que se activen otras áreas de nuestro cerebro y que el aprendizaje sea más efectivo, ¿no? Y que estén enganchados, porque nosotros queremos que cuando nosotros estamos en clase, los niños no estén así. Nosotros queremos que nuestros niños estén allí, pendientes, a ver qué es lo que va a decir la maestra, qué es lo que va a hacer la maestra. Ay, ahora nos dice que saltamos. Ahora nos dice que nos movamos movamos la mano derecha, movemos la mano derecha. Y así. Entonces el movimiento, incorporar el movimiento, en esos momentos que ustedes están viendo que los niños están allí, incorporar el movimiento. Otro tip que tenemos es el siguiente, es una consigna. Si nosotros decimos clase, ellos dicen sí maestra o sí maestro. Entonces, también usted los está viendo que están medio dormidos, enséñeles esta consigna. Cada vez que yo diga clase, los niños dicen sí maestra. En inglés, class, yes. Y entonces los mantienes activos allí. Cada vez que dices eso, ellos tienen que prestar atención.
Otro tip que pueden utilizar es la interacción entre pares, es decir, esos espacios que les estaba diciendo que dejen a los niños conversar entre ellos con respecto a un tema que usted les va a decir. Bueno, a ver, ¿qué piensas tú, fulanito, con respecto a tal cosa? Y no es en cuestión de exponerlos, ¿no? No es que queremos que ellos nos den la respuesta correcta, no, es queremos que ellos quizás hasta se equivoquen, pero que hagan conversación entre ellos y con nosotros. Entonces, es bueno dejarlos a ellos conversar también entre ellos. Otra rutina que nosotros utilizamos es el pam, pararam, pam, pam, pam. Para los más chiquitos puede ser kikirikiki, kiki, miau, 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 miau. Eso nosotros empezamos a hacerle a ellos el pam, pararam, pam. Y ellos dicen pam, pam. Hay que practicarlo con los estudiantes, pero esto lo podemos utilizar cuando ellos están finalizando una acción. Si nosotros les estamos pidiendo a ellos que hagan algo en un papel, les estamos pidiendo que escriban algo, que dibujen algo, que hagan algo que tiene que ser fuera del momento del Zoom, de la clase, o sea, que lo están haciendo allí con ustedes, pero lo están haciendo. Al momento que terminó esa acción, pónganle tiempo. Les doy 2 minutos para que escriban en una hoja tal cosa. Se acabaron los 2 minutos, pam, pararam, pam, y los niños dicen pam, pam, y ya se acabó la acción y volvemos otra vez al Zoom, a la clase. Otra estrategia es el espejito. Espejito, espejito es una estrategia, todas estas estrategias, algunas de estas vienen del Whole Brain Teaching, es una estrategia para introducir conceptos. Funciona muy bien desde preescolar hasta, yo diría que hasta 5º o hasta 6º grado puede funcionar si usted siente que su grupo no le da tanto miedo, no se vuelven tan adolescentes que les da miedo o les da pena hacer estas cosas, ¿no? El espejito es el siguiente. Yo digo espejito, espejito. Cada vez que yo hago eso, quiere decir que los niños tienen que copiar todo lo que yo diga y todo lo que yo haga. Puede ser espejito con palabras o puede ser espejito nada más que sea una mímica. Entonces, si yo hago espejito, espejito y si yo hago nada más la mímica, entonces los niños tienen que copiar todo lo que yo haga y yo los voy observando a ver si lo están haciendo. Eso me puede tomar un minutito, a lo mejor hasta menos, unos segundos, y así yo veo si los estudiantes me están prestando atención. Eso además me ayuda a mí para introducir un tema. Por ejemplo, espejito, espejito. ¿Qué es un problema? Un problema es un obstáculo que nos encontramos en nuestro camino. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ellos tienen que repetirlo con usted, lo repetimos varias veces, después los dejamos a ellos hacerlo solos, después nosotros decimos las palabras y ellos tienen que hacer las manos, la mímica, y así por el estilo, y allí ellos conceptualizan algo, lo aprenden, no solamente en palabras, sino también con movimiento, y además mantenemos a la clase enganchada. Otro tip es buscar objetos en la casa. Estamos trabajando en preescolar colores, entonces les pedimos a los niños, busca un objeto en la casa que sea de color amarillo, y te doy 10 segundos, o te doy 30 segundos para hacer un poco más, que sea plausible, ¿no? En 30 segundos vamos a ver quién consigue algún objeto de color amarillo y empiezan a contar el conteo porque acuérdense que están las computadoras abiertas, los niños están escuchando y probablemente los papás van a ayudarlos también a buscar un objeto. En el caso de los grandes, usted les dice, bueno, les doy 1 minuto para que busquen un libro, su libro favorito, o para que busquen X objeto con respecto a lo que sea que estén trabajando. Entonces, eso es interesante. También pueden utilizarlo para buscar, quizás para los más grandes, para buscar algo en internet con respecto a la clase que se está trabajando para que después ellos lo proyecten. Entonces, claro, estas son cosas que se tienen que ir trabajando y hay que irles dando a ellos la confianza de que lo hagan y además ir trabajando con ellos el que participe en esto, ¿no? Mantiene las clases mucho más dinámicas. Otro tip que tenemos es la caja mágica. ¿Qué es la caja mágica? Búsquese cualquier caja o búsquese cualquier, no sé, bolsa y usted va colocando quizás allí papelitos o algo que está dentro de esa caja o objetos en esa caja. Entonces, dígale a los estudiantes que cada vez que van a empezar la clase, usted va a sacar eso. Voy a poner un ejemplo con respecto a los valores. Entonces, en los 5 minutos al inicio de la clase que yo les dije que eran para conectar con los estudiantes y para que ellos conversen entre ellos, yo voy a sacar el papelito sobre un valor. Entonces vamos a hablar sobre los valores al inicio de las clases o al finalizar las clases, cuando ustedes quieran. Ustedes lo planifican así. Entonces ese valor va a salir de una cajita
o de una bolsa que yo tenga a la mano. Entonces el día de hoy vamos a hablar del valor que es la responsabilidad. Entonces empezamos a hablar, ¿qué es la responsabilidad? ¿Cómo crees tú que es la responsabilidad? ¿Cuándo aplicamos nosotros la responsabilidad? Y ese tipo de preguntas de mediación me ayudan a mí a mantener a la clase enganchada. Hicimos esto, que es importante, como les dije, estos espacios de esta interacción con estos temas son temas importantes, muy importantes hoy en día, y después ya tenemos a la clase enganchada y ya después podemos seguir con lo que estamos haciendo. Y los niños van a esperar esta caja, entonces van a esperar el momento, llegó el momento de la caja mágica, y entonces, o quizás pueden utilizar allí otra cosa, tener algo allí, quizás en matemáticas con respecto a las tablas de multiplicar. Entonces, en esa caja mágica vamos a colocar en multiplicaciones de, no sé, vamos a poner de la tabla del 2 o la tabla de todas las tablas allí. Entonces, me salió la tabla del 2. ¿Quién me quiere decir cuál es la tabla del 2? Entonces usted escoge al niño que está levantando la manito y el niño va a decir cuál es la tabla del 2. El día de hoy tenemos esta en la caja mágica. O al día siguiente tenemos las palabras en inglés, vocabulario con respecto a la escuela. Entonces, la palabra que tengo es vocabulario con respecto a la escuela o con vocabulario con respecto a la casa. Entonces, salió la casa. Entonces, todos los niños me van a decir cosas, objetos en inglés de la casa. Sofá, pero en inglés o en español, y así. Otra estrategia, otro tip para utilizar en la clase es disfrazarse. Eso lo he visto últimamente y lo están utilizando muchísimas escuelas, el tener un día de tu película favorita. Entonces los niños se disfrazan del día de la película favorita, o sea, de Harry Potter o de, no sé, de ¿qué otra película vi en estos días que se estaban disfrazando? De Cars y de, bueno, todas esas películas que ellos quieren, o de superhéroes. O el día de los superhéroes, y los niños se disfrazan con lo que tienen, con lo que hay, ¿no? O quizás, como hizo una teacher de nosotros, una facilitadora de nosotros, que teníamos que hablar sobre el método del detective, ella se disfrazó de un detective y les dijo a los niños que se disfrazaran del detective para poder hablar sobre el método, ¿no? Y los niños se disfrazaban y hacían cosas como si estuvieran trabajando como un detective. Entonces, esto les incorporó a ellos movimiento, a ellos les encantó, se prepararon para eso, y claro, lo importante en estas cosas es pedirles a ellos que tienen que hacerlo con las cosas que tienen en casa. No es que vamos a poner a los papás a ir a comprar un disfraz de Harry Potter o de un detective, porque esa no es la idea. La idea es que ellos utilicen lo que tienen. Si lo que tienen es papel de aluminio y cartón, entonces que piensen cómo hacer un disfraz de lo que ellos quieran hacer con utilizando esos dos elementos, ¿no? Y utilizar uno que otro artículo. Vamos a hacer el día del sombrero o el día de la corbata y le piden una corbata a los papás, o cualquier cosa que quieran incorporar. Vamos a ponernos medias en las manos el día de hoy, y entonces los niños tienen que ponerse medias en las manos. De alguna forma que ellos tengan que incorporar algún objeto que no está acostumbrado a traer al aula de clase, va a ser interesante y a ellos les va a gustar. Entonces traten de incorporar los elementos que ustedes saben que hay en la casa y que ellos lo incorporen a la clase. Eso es interesante. Ok, otra estrategia que ya la he trabajado también anteriormente, si han estado en mis webinars, es actividades de evaluación formativa, es decir, de retroalimentación continua en la clase. Estas estrategias son solamente algunas de todas las que tenemos, ¿no? El palitos con nombre es una que nosotros utilizamos en las clases, que se llaman también palitos de equidad, que eran para sacar aleatoriamente algún palito y decir, bueno, le toca a Ana leer, o le toca a Pedro borrar la pizarra, o le toca a María contestarme esta pregunta que yo estoy haciendo. Pero esto realmente no necesitamos los palitos. Nosotros ya sabemos qué niños tenemos allí. Aleatoriamente nosotros podemos pedirle a los niños que intervengan, pero esta intervención no es una intervención para que ellos me digan algo que realmente yo necesito que ellos sepan. No es para exponerlos, es para que quizás participen. A ver, María, ¿me podrías leer lo que dice la diapositiva? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué ves en esa imagen? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a incorporar a ellos, pero para que nos den no una información verídica, sino para participar. Las pizarritas son hojas de papel en donde ellos van a escribir
la respuesta de lo que ellos creen. Es como si fuera, a ver, estamos todos en silencio, entonces estamos hablando con respecto a las plantas. Entonces, yo les pido a los niños que en una hoja de papel o algo escriban una planta que ellos conocen. Árbol, flor, girasoles, qué sé yo, cualquier cosa, y ellos la van a anotar y la van a mostrar. Ah, fulanito dice tal, fulanito dice tal, fulanito dice tal. Otra estrategia son las luces de aprendizaje, es decir, yo estoy entendiendo lo que la maestra me está diciendo, saco mi foquito verde. No, tengo una duda, saco mi foquito amarillo. No estoy entendiendo nada, saco mi foquito rojo. Esos foquitos los podemos hacer en una clase con ellos, y entonces que los tengan siempre a la mano cuando a medida que se va dando la clase, que ellos vayan utilizando los foquitos, y así se mantienen ellos dinámicos porque los están utilizando, y así nosotros podemos ir verificando si realmente ellos están comprendiendo. Otro recurso es en las tarjetas ABCD. Pueden ser para preguntas múltiples, que siempre les tengamos a ellos esto y siempre terminemos haciendo algún tipo de preguntas en donde hay varias opciones y que ellos le digan, nos vayan diciendo, bueno, yo creo que la respuesta es la A, o la respuesta es la B, o la respuesta es la C y la D. Ya ellos tienen listas esas tarjetitas, y entonces nosotros lo que vamos es ir modificando esas preguntas y esas opciones múltiples para que en las clases ellos puedan intervenir con eso. El cómo lo estoy haciendo es como tener como un chart o como algo visual en la casa, en donde ellos vayan midiendo, ellos vayan viendo cuáles eran los logros que ellos querían, que ellos quieren tener, o las metas que ellos quieren lograr, que podríamos estructurarlas con ellos y decirles, bueno, a mí me gustaría que nosotros terminemos el tema que estamos trabajando y que al finalizar este tema tú sepas las tablas de multiplicar hasta, por ejemplo, las tablas hasta el 9. O hasta el 6, pues. Las tablas hasta el 6. Entonces, si yo logré esa meta, yo me pongo como una estrellita en esa meta, que la logré. Pero esas metas las tenemos que trabajar con ellos. Tendremos nosotros que estructurarlas, mandárselas a ellos y para que ellos con sus papás las dibujen. Entonces ellos se vayan colocando como una escalerita cuando las van logrando. Es importante que ellos se den cuenta que sí están aprendiendo y que los papás se den cuenta que sí están aprendiendo cosas. Entonces, al hacer esto, estamos viendo, ya aprendí esto, hoy aprendí aquello, mañana aprendo esto, ¿no? La pausa reflexiva es permitirles a ellos un espacio dentro del aula de clase, desde el momento de clase, para que ellos piensen. No necesitamos 30 minutos para pensar con respecto a alguna pregunta. 1 minuto es suficiente, que nosotros le demos a los estudiantes para que ellos piensen con respecto a alguna pregunta importante sobre la vida, ¿no? Un porqué de algo. El resumen en una oración es importante que cuando ellos terminen la clase, ellos se vayan con lo que aprendieron en la clase. El resumen es que ellos no digan en una palabra, en una frase, que aprendieron. Aprendí esto. Ah, muy bien. Y esto me lleva a la última, que es mi favorita, que se llama el ticket de salida. El ticket de salida es que llega un momento en el que termina nuestra clase, entonces yo les voy diciendo a los niños, bueno, para que se vayan saliendo de la clase, me tienen que mostrar su ticket de salida. ¿Y cuál es el ticket de salida? Que me tienes que decir que aprendiste hoy. Hoy aprendí que hay problemas complejos. Ah, muy bien, te puedes ir. Hoy aprendí que tal cosa. Y entonces le vamos abriendo el micrófono, ellos nos van diciendo cuál es su ticket de salida, ¿no? Eso los pone a ellos en un humor de, ay, quiero el ticket de salida porque es como que vas a jugar, vas a hacer algo, ¿no? Ahora bien, estos eran recursos que pueden ir utilizando en el aula de clase. Ahorita virtualmente todos estos se pueden utilizar. Con respecto a estas que les estaba mostrando de la evaluación formativa, si quieren más detalle con respecto a estos recursos, yo les puedo mandar el documento. Me tendrían que mandar un correo a mí. Por favor, Jonathan, anota mi correo allí en el chat para que ellos lo tengan. Y yo les mando esta información de esto, porque esto es un recurso que tiene muchas más actividades, pero pues las que yo considero que pueden utilizarse ahorita en el entorno virtual son estas. Entonces, el que esté interesado, yo se los puedo mandar. Bien, ya vamos a terminar entonces. Ahora, ¿qué necesitamos para motivar? Una clase dispuesta, es decir, los niños. Yo estoy segura que todos los niños están dispuestos a estar motivados. ¿Cómo nos vamos a motivar?
con estas acciones que vamos a hacer. Todos quieren estar en un buen humor, quieren estarlo. Que no lo estén, ya ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Un maestro paciente y comprensivo y que quiera, en verdad, motivar. Porque el querer motivar quiere decir que voy a hacer las 10 estrategias que hablamos antes. Voy a querer conocerlos, voy a querer implicarlos, voy a querer aplicar aprendizajes y así todas las estrategias. Un trabajo desafiante, es decir, permitir crear en el aula de clase o mandarles a ellos trabajos que sean, digamos, desafiantes, pero digamos que no que sean dentro de lo razonable, ni muy difíciles ni muy fáciles. O sea, algo que les provoque a ellos buscar más. Quizás vincular eso que yo estoy dando con algo que está en algún juego, en alguna película, en una serie, en algo que ellos vean que hay una conexión. Y finalmente, crear tareas auténticas. ¿A qué me refiero con tareas auténticas? Vinculadas con la realidad. Que haya una transferencia, que ellos entiendan que lo que yo aprendo lo aplico en la vida. Si yo no conecto eso, mi aprendizaje no va a ser significativo. Es decir, ellos no van a aprender cosas para recordar en el resto de su vida. Lo van a aprender y lo van a memorizar momentáneamente mientras estemos trabajando esto. Entonces, el lograr tareas auténticas, es decir, tareas que a ellos los lleve a la realidad, se van a recordar toda su vida. A mí me recordé cuando yo estaba trabajando este material, me recordé que cuando yo estaba en 6º grado, nos mandaron a hacer un álbum electoral. Es decir, había que investigar a los presidentes, a los candidatos que iban a ser presidentes, que estaban lanzando a la presidencia. Entonces, teníamos que investigar toda la vida de esas personas, había que leer periódicos. O sea, esas eran cosas así que a mí me marcaron y no se me olvida. Y eso fue en 6º grado. Entonces, eso era una tarea, algo que me hizo a mí reflexionar sobre algo de la vida real. No era solamente para la materia de historia, era algo para la vida real. Entonces, yo aprendí ahí también el hábito de la lectura del periódico, de escuchar las noticias, de saber quién era fulano de tal y fulano de tal, y por qué se estaba lanzando y por qué no lo ganó y todo esto, ¿no? Entonces, esa vinculación con la vida real es importantísima. Ahora, fíjense que, ¿cómo sabemos que un niño no está motivado? ¿Qué pregunta se hace un niño que no está motivado? ¿Puedo hacerlo? O sea, ¿realmente creo que tengo la posibilidad, la capacidad para lograrlo? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como maestros? Fomentarles la confianza y expectativas positivas. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Esto es a modo de resumen. ¿Quiero hacerlo? Hay niños que dicen realmente, no quiero hacerlo. Bien, creo que tenemos un poquito de problemas técnicos con... Éxito. ¿Qué debo hacer para lograr la meta? ¿Qué debemos nosotros hacer con ellos? Permanecerlos ahí. Se encuentra, y no solamente con respecto al aula de clase, con respecto a su vida en general. Entonces, nosotros tenemos que indagar un poco allí, y es fomentar la integración del grupo y quizás hacer trabajo, si es necesario, hacer trabajo con los padres, ¿no? Entonces, conversar con los padres a ver qué está pasando, si es necesario, ¿no? Si vemos que hay un niño que está demasiado apático con respecto a todo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo mejoramos una clase virtual? Aquí nosotros buscamos a unos niños, les preguntamos a unos niños, no crean que es mentira, es en serio, preguntamos a los niños cómo mejorar una clase virtual y nos dijeron lo siguiente, que nos deje saludarnos. Los niños dijeron eso, que los maestros nos dejen saludarnos, que el maestro nos cuente un chiste, que nos enseñe su familia o una mascota, es decir, que ellos quieren ver al maestro como alguien al que pueden también conocer personalmente, quieren saber más de ese maestro. Ver fotos del maestro cuando estaba en la escuela, es decir, quieren verlo como si fuera como cuando era un niño, ¿no?
y clases personalizadas. Algunos niños quieren clases personalizadas, es decir, que para ellos solitos nada más que les den clases. Esto, a resumidas cuentas, ¿qué nos muestra? Que ellos quieren vinculación. Y yo sé que ustedes dicen, tengo unos objetivos que cumplir en mi clase. Sí, y no vamos a dejar de lado esos objetivos que yo debo cumplir, pero no dejemos de lado que somos personas y que los niños ahorita están en un momento en el que necesitan que alguien más les hable. A veces en la casa no hay quien les esté conversando. Los papás también tienen ahorita muchísimos problemas económicos, problemas familiares. Entonces los niños están buscando un espacio para conversar también con otra persona, no solamente con sus compañeros, con ustedes que son el segundo padre que tienen un niño, que son los maestros. Entonces, antes de terminar, ¿qué no debe faltar en sus clases? Mira que aquí les puse un cerebro. Ese es el cerebro que está con todas las partes activas cuando los niños están en un videojuego. Nosotros queremos que en el aula de clase, cuando los niños están en nuestra clase, también su cerebro esté como si está en un videojuego. Es decir, están full la atención, están súper enganchados. Y entonces, ¿qué queremos que para lograr eso, qué tenemos que hacer? Que la información siempre debe presentarse de forma asociativa. Es decir, no mostremos cosas aisladas. Esto que están aprendiendo hoy tiene que ver con esto. Y aplicarlo, la aplicación, acuérdense, a la vida real. El cerebro recuerda mejor el inicio y el cierre. Entonces, que su inicio sea impactante y que el cierre también lo sea. Traten de resumir lo que pasa en la clase, lo que pasó durante la clase, porque ellos se van con eso. Lo que no se aplica, se olvida. Entonces, si no buscamos esa conexión de la realidad, de la vida real con el aprendizaje, no lo van a recordar. Y por último, la emoción es la clave del aprendizaje. Esos tips que les dimos para enganchar en la clase, no los hagan todos al mismo tiempo. Un día invéntense uno, un día el disfraz, un día el sombrero, otro día la caja mágica, pero incorpórenlo, porque eso hace que le genere a los estudiantes emoción. Y la emoción nos ayuda a nosotros a lograr el aprendizaje significativo. Ya para finalizar, para mejorar el aprendizaje es necesario mejorar la enseñanza. Y la enseñanza no es otra cosa que nuestra acción como docentes. Involucrémonos más con los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias. Ahora escucho sus comentarios, sus preguntas. Sí, María José, aquí teníamos algunas preguntas muy interesantes y algunos comentarios, pero tuve un problema técnico, parece que mi internet se fue un momentito y pues me sacó de la sesión y bueno, perdí los mensajes y las preguntas, pero rescato un comentario de una profesora que ella mencionó que con respecto a los estudiantes que tienen alguna necesidad, la profesora Mélida, recuerdo, ella mencionó que si ella sabe que un estudiante tiene una necesidad, se acerca con una sonrisa, ese niño le entrega una copia y le dice, en esto es lo que quiero que trabajes. O sea, ella dice, conocer un poquito quiénes son los miembros de tu clase y saber quiénes son los que tienen esas necesidades y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me pareció súper interesante. Súper interesante, así es. Es importante que a veces como que pensamos que para poder mantener la autoridad necesitamos mantener la separación del estudiante y del maestro. No podemos ser el mejor amigo del estudiante, obviamente no podemos, porque hay que mantener la distancia, cierta distancia, ¿no? Para que recuerden que el docente es el docente, ¿no? Pero hay que buscar esos espacios también para darle la mano y para decir, yo estoy aquí contigo, paso mucho tiempo contigo y eres importante para mí. Porque no hay motivación si no hay manera de que tú entiendas que tú perteneces a un grupo o le importas a alguien. Entonces, eso es importante, de que tú te acerques a tu estudiante y le digas, mira, ante lo que te está pasando, yo estoy aquí y te voy a ayudar. No te está gustando esto, vamos a buscarle la vuelta, vamos a entender esto de otra forma. Sí, así es. También una profesora nos estaba comentando de que ella ha tratado de aplicar actividades de movimiento en sus clases, canciones, juegos. Dice que con algunos grupos les ha funcionado muy bien, pero con otros grupos hay algunos niños que intentan sabotearlo. Mi recomendación personal es que si es la minoría, la gran minoría, trate de que la mayoría no sufra por culpa de esa gran minoría, ¿no? Pero si es la gran mayoría del salón de clase, y ahí tú me validarás, María José, después,
uno se dará cuenta si hay que cambiar la estrategia, quizás porque son más grandes o porque ya no les están llamando la atención las mismas consignas. Y si es la gran minoría, entonces tratar de acercarse a ellos, tratar de acercarse, ellos dicen, ¿por qué se está acercando el maestro? Pero como para tratar de neutralizarlos de una manera que ellos no se esperan. No Sí. tratar de, con una disciplina así, que les Sí, dé miedo, ¿no? así es. Fíjense que hoy me pasó también en otra clase. Al principio los estudiantes me querían compartir pantalla, ¿no? Y yo no la había deshabilitado, o sea, el deshabilitarles a ellos que compartan la pantalla. Entonces, cuando él empezó a compartir la pantalla, yo lo dejé para ver qué era lo que quería hacer. Quería poner como algo de YouTube, ¿no? Entonces, apenas empezó allí, iba a empezar a poner algo y la deshabilité. Y entonces les expliqué y les deshabilité los micrófonos a todos en ese momento y les dije que yo entiendo que ellos están aburridos. Yo entiendo que esto es nuevo para ellos, pero que hay momentos para compartir, que yo les voy a dejar a ellos, en algún momento a ellos compartir algo que ellos quieran compartir, pero que no era el momento este. Pero no lo regañé y él entendió. Y después cuando yo dejé, yo no volví a quitarle, o sea, yo no volví a prohibirles compartir, no lo volví a hacer. Entonces, a veces no necesitamos decir, fulanito de tal, ¿por qué estás haciendo esto? No, simplemente paramos la conducta, ¿verdad? Porque a veces lo que están buscando también los estudiantes es cuando uno los regaña y les dice no hagas esto, lo que están buscando es eso precisamente para llamar la atención y para que nosotros sigamos allí enganchados y quizás nos saque a nosotros de nuestra clase, ¿no? Lo que tenemos es que evitar esa conducta, eliminarla y seguir como si no estuviera pasando. Pero claro, va a haber un momento, hay tipos y tipos, ¿no? Hay estudiantes dependiendo de la conducta, la causa de la conducta, ¿no? Hay que pensar por qué está haciendo lo que está haciendo. Si lo que está buscando es llamar la atención de los compañeros, si lo que está buscando es la atención del docente porque tiene rabia o por algo, o si hay algo allí más profundo. Entonces hay que entender cómo canalizar esa causa y ahí nos tomaría otro webinar para hablar con respecto a la conducta, cómo manejar eso, ¿no? Pero definitivamente ante una conducta negativa nosotros tenemos que eliminar esa conducta y ver cómo nosotros ir canalizándola, como les digo, pensando en por qué ese niño originó esa conducta. En el caso mío hoy lo eliminé y supe que él se quedó tranquilo cuando yo les expliqué a ellos lo que estaba haciendo y que ellos iban a tener momento para compartir pantalla cuando yo les dijera a ellos. Y se quedó tranquilo y no lo volvió a hacer. Entonces funcionó la estrategia con ellos y el resto de la clase estaba enganchado conmigo, porque al principio se notaba, era la primera clase que tenía con ellos, se notaba que era como que yo no sé ni quién es esta profesora, no la conozco y no me interesa tener una clase con ella. Era su actitud, era lo que yo veía. Pero del resto de la clase estuvo súper enganchado, hasta participó. Entonces lo que hice fue eso, recanalizar esa actitud negativa, ¿no? De esa acción negativa. Sí, es muy bien. Y bueno, gracias por sus comentarios positivos. Los agradecemos muchísimo. Aquí en esta página aparecen nuestras redes. La del Instagram es la primerita, KnowledgeGPTY. En donde subimos nuestros webinars es en la de YouTube, Knowledge Group-Educación. Ya lo pasé al chat también. Y aquí nos comentan, María José dice, interesante información. Muchas gracias, María José. Quisiera preguntarles cómo se llama el programa en el que realizaron la presentación. En el que realizaron la presentación que nos brindan en este momento para que pueda ayudarnos a nosotros como docentes en la dinamización de nuestras clases. Gracias. ¿Se referirán al Whole Brain Teaching o a, sí. ¿A qué se refiere? Vamos a preguntarle eso porque no sé si tiene que ver con la presentación que hicimos acá, el PPT, que yo sé que está muy bonito y que lo conseguí por internet. O si es con respecto al Whole Brain Teaching, que es algunas técnicas, que es la del espejito y la de clase, son técnicas de Whole Brain Teaching. Vamos a ver qué nos dice. Sí, voy a intentar activarle el micrófono al profesora Laura. Si nos quiera comentar, voy a reiniciar su micrófono para ver si nos comenta. Bueno, no es posible ahorita mismo. Bueno. Pero creo que tenía dos manos levantadas. No sé si, a ver,
solo para verificar que estemos bien. A ver, Erika Lindo y Yuderkis Quintero. Vamos a ver Yuderkis si tenía alguna consulta, que tenía la mano levantada. Yuderkis quería comentar algo. Erika Lindo, o era ya Isabel Jaime. Vamos a ver. Profesora Nelly. Nelly, no. Ah, no, ahí está. Profesora Nelly, a ver, vamos a activarle su micrófono. Actívelo ahora usted para ver si nos sale. Sí, le escuchamos, profesora Nelly. Ok, mi comentario es el siguiente. Fabulosas las participaciones, todos los tips que se están dando para cada uno de los docentes, pero también me parece de que cada docente, antes de iniciar su presentación con sus grupos de forma virtual, debe poner algunas pautas para que el niño mentalmente se vaya acondicionando a ello. Claro. Inclusive que la participación debería ser en función de, para mañana, Nelly, que se prepare, como te gusta tanto la ciencia, en nuestra clase de ciencia el tema es tal, de tal forma que cada niño va a ir preparado y motivado para ellos mismos hacer la presentación, y en forma tal que el docente, más que ser docente en ese instante, va a ser el punto de apoyo para el niño. Así es, un facilitador, un mediador. Perfecto, teacher, así es. Okay. Eso mismo, así es. Sí. Excelente. Gracias, profesora Nelly. Acá María José eres una rockstar, María José, mira lo que nos dicen. Cuando usted tiene otra exposición, es muy buena y se ve lo que practica en sus aulas. Felicidades. La profesora muchas gracias. nos pregunta, ¿ya eres un rockstar, María José? Gracias, me voy a poner roja. Ahí les estaremos avisando. En nuestro Instagram aparecen todas en nuestros webinars futuros. Y bueno, siempre lo colgamos en nuestros estados. Algunos de ustedes conocen a nuestros compañeros y siempre los colgamos en nuestros estados, y ahí lo estamos publicando en las próximas presentaciones. Así que 1.000.000 de gracias. Bueno, muchísimas gracias en verdad a todos. De verdad que los felicito, porque si se toman el tiempo para participar en estos webinars es porque ustedes están interesados en aprender, en buscar estrategias para hacer las cosas mejor, ¿no? Así que, bueno, ya de por sí creo que ya el hecho de que estén aquí quiere decir que están motivados. Así que ya el inicio está. Entonces ya la opción la hicieron. El inicio está. Ahora vamos a hacer la persistencia y los pensamientos positivos y sentimientos para mantener, ¿no? Para dirigir y mantener la conducta. Así es. Así que bueno, los felicito. Y en verdad muchísimas gracias, Jonathan, por apoyarme, porque si yo estoy sola, el caos. Con mucho gusto, María José. Gracias por tus excelentes sugerencias, las experiencias que nos comentaste hoy de las clases. Eso está pasando aquí mismo. O sea, no somos extraterrestres y nosotros también sabemos por lo que ustedes están pasando. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde, y nos vemos en un próximo webinar. Saludos. Buenas tardes.